Hoy vamos a hacer un corte recto en una peluca. Si os fijáis, esta peluca es una peluca de 8 y 12 pulgadas, así es como sale reciente del taller, sin peinar ni nada, tal como la veis. Y lo que vamos a hacer es un corte recto, una melena recta. El primer paso es darle la vuelta a la peluca. Sí, vamos a cortar la peluca al revés. Y vamos a empezar por aquí atrás. Ahora enseguida os explico. Sujetaremos la peluca para que no se mueva en el maniquí. Cogeremos los dos elásticos laterales, pasaremos por delante la barbilla y la sujetamos. Bien sujeta para que no se mueva, como veis, tengamos margen cómodo de trabajo. Vamos a separar el cabello de delante, justo veis la confección de la oreja, toda esta zona. A partir de ahí es donde estamos poniendo el elástico, las gomitas de los laterales, donde separaremos el cabello. El primer paso es separar este cabello de delante. Y ahora centraremos el gorro. Y esta es la primera zona que vamos a trabajar, esta parte de aquí abajo. Ahora vamos a ver dónde vamos a empezar a seleccionar nuestras mechas guías. Aquí abajo, ¿veis? Separamos. Aquí vamos a hacer esa pequeña partición. Aquí arriba es una medida, aquí es otra. Fijaros, una medida y otra. Pues aquí abrimos y esta es nuestra primera mecha que vamos a cortar y guía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir. Si queremos cortar a 6 centímetros, vamos a marcar a 7, un poquito más, porque luego vamos a entresacar las puntas. Entonces vamos a cortar a 7, fijaros, ya hemos dejado una marca, eso nos permite trabajar cómodamente y hacer el corte recto. Esa es nuestra mecha guía. Cuidado con los gorros, no levantéis, no bajar, la posición es lo más importante en el corte, cómo tenéis colocada la peluca. Ahí vemos la mecha guía y empezamos a... Siempre por prudencia cortamos un poquito más largo y ahora repetiremos si hace falta las veces necesarias hasta llegar a la medida que hemos seleccionado, que van a ser los 6 centímetros. ¿Vale? Serán 6 centímetros el tamaño que vamos a dejar en el centro y va a ser un poquitito más, haremos 7 en los dos laterales para que haya una inclinación recta y no redonda en lo que es el perfil de la peluca, que se vea recto y no redondo. Ahora más adelante os explicaremos, veréis. Como veis, también nos podemos apoyar en el maniquí, podemos apoyar el cabello y cortar en el maniquí, como un efecto como si cortáramos a pulso. Fijaros, ahí es, nos podemos apoyar así y cortar a pulso. Un corte recto pues no es muy complicado, pero ¿veis? Podemos ir igualando esas puntitas que no terminan de quedar del todo bien a veces. Vamos a medir. Ahí está, tenemos 7 centímetros en el lateral, perfecto. Vamos al centro, deberíamos tener 6 poco. Perfecto, estamos a 6. Y ahora vamos al otro lateral y deberíamos tener otros 7. Perfecto. Entre el medio 6 y los laterales 7 es porque queremos un efecto recto, no queremos que nos quede redonda la peluca. Y ahora el siguiente paso es entresacar la primera capa de cabello que tiene, ¿veis el gorro? Esta primera tira de cabello la vamos a entresacar. La vamos a coger con una tijera de entresacar y sin miedo desde la mitad, ahí metemos la tijera varias veces. Debe de quedar muy pobrecita. Esa punta bien ligera. El motivo, porque nos va a ayudar a que esas puntas queden hacia adentro. Y ahora en el siguiente paso, cuando estemos ya peinando la peluca o cortándola por el otro lado, lo veremos muy claramente, el efecto que produce el entresacado en puntas. Desde la mitad, como veis, hasta la puntita. Vamos con la siguiente medida del corte. Mirad dónde empezamos a cortar.
tenemos nuestra guía de lateral, que son 7, y vamos a cortar desde ahí de manera recta, inclinando un poquito hacia atrás la mano para que el lateral quede un poquito más largo. No va a quedar un bob, va a quedar recta, pero ese pequeñito desplazamiento de la mano nos ayuda mucho a que no quede redondo. Y ahora vamos a medirlo. ¿Por qué lo medimos? Porque vamos a hacer el otro lado con la misma medida. Nos mide 13,5. Sí, unos 13,5 aproximadamente. Vamos al otro lado y nos marcamos a 13,5. Esa es la clave para que la peluca quede perfecta cortada. Fijaros la guía donde está, en la parte de arriba, antes de empezar la oreja. Ahí, y vamos a cortar a 13, unos puntitos más. Esa es nuestra guía. De ese modo nunca nos puede quedar la peluca más corta de un lado que de otro. Si tenemos nuestros puntos bien claros donde guiarnos y los marcamos antes de cortar tanto un lado como otro, siempre la peluca va a estar perfecta en lo que se refiere al corte. Y seguimos cortando. Repasamos, vamos mirando, comprobando y vamos a pasar al siguiente punto de referencia, que es la oreja. ¿Veis dónde está la curva de la oreja? Voy a coger el mechoncito y ahí vamos a cortar. Cortamos recto, unimos los dos laditos, el que hemos cortado antes, el de ahora, y repasamos. Ahí sobraba una puntita. Y medimos, fijaros dónde medimos, en la parte de abajo. ¿Veis que la oreja tiene una curva? Ahí no, es a partir de que termina la curva, ahí, ese mechoncito. Fijaros, es muy importante dónde estáis midiendo. Vamos a coger el metro, medimos y son 14. Antes hemos terminado a 13,5, el anterior punto de referencia, este ya estamos en 14. Lo mismo en el otro lado. Imposible que nos quede torcida la peluca, imposible que nos quede el corte mal, imposible si tenemos puntos de guía. Voy a coger el metro y vamos a cortar a 14. Nos hacemos una marquita, ahí está. Muy bien. Y eso es nuestro punto guía, que igualaremos con la parte de atrás. Medimos de nuevo, nos aseguramos que tenemos 14. Acordaros que solo es este trozo, no, el de abajo, la curva no, el de abajo. Nos podemos confundir cogiendo pelo de donde no es y entonces ya estaríamos deformando el corte. Miramos y muy bien, 14 justitos, perfecto. Pues el primer paso lo tenemos hecho. Lo más importante, acordaros, no mover el gorro, siempre mantenerlo recto. Fijaros si lo movemos, la parte de dentro de la peluca, el pelo, cómo podría cambiar el corte. Acordaros de los puntos guía, la oreja, el lateral, el otro lateral, atrás y el otro lado. Esos son nuestros puntos de referencia y de ese modo sería imposible que nos equivocáramos en cortar o que tuviéramos cualquier tipo de inconveniente al hacer el corte. Ahora vamos a dar la vuelta a la peluca y veréis que el corte casi ya está hecho. Ya lo tenemos, solo vamos a repasar un poquito. Volveremos a hacer lo mismo. Tenemos que agarrar la peluca para que no se mueva. Cogeremos los dos puntos de la oreja. Las dos partes de delante de la oreja es la que nos va a ayudar a ver que está bien recta, la peluca, que no esté torcida. ¿Veis? El corte ya está bastante avanzado. Esa es la parte que hemos entresacado. Esas son las siguientes capas y es muy poquito lo que vamos a repasar. Mirad la distancia que hay entre la parte de abajo y la otra. Bueno, pues en la peluquería normalmente dejamos un poquito, ¿verdad? Pues aquí también un poquito más. Tener en cuenta que la peluca es elástica, son tiras elásticas que se mueven. Habrán cabezas más grandes, otras más pequeñas. Entonces se mueve el corte por la elasticidad de la peluca. Repasamos las puntas.
Es poquita cosa, pero vamos a quitar esta poquita cosa que no queda bien. Eso es, vamos igualando. Y en este caso sería pues un corte recto, porque hay gente que le gusta así tieso, recto. Bueno, pues perfecto. Solo tener en cuenta que cuando ponéis esta peluca, al ser elástica, tenéis que seguramente repasar el corte encima de la peluca puesta. Es decir, tenemos que tener la peluca puesta por si hay un pequeño movimiento en el corte, por la elasticidad, se moviera alguna puntita que no quedara bien. Insistimos en centrar bien la peluca, es lo más importante, que no esté torcida. Fijaros las dos partes de la oreja que sean rectas, al mismo nivel, no hacia un lado ni hacia otro. También la frente es muy importante donde la ponéis, si más adelante o más atrás. Calcular desde el principio de la frente, pues una persona normal como debería de llevar pues, su pelo, ¿no? Una persona que la medida normal de la frente de cualquier persona. Siguiente paso, vamos a separar el cabello de un lateral, el cabello del otro lateral, pues como una partición de peluquería normalmente, ¿verdad? Y ahora vamos a recoger como si fuéramos a hacer un corte básico normal con nuestras particiones, ¿no? Que nos enseñan en una academia. Bueno, pues ahí vamos a ir cogiendo. Fijaros que intentamos que se mantenga la línea recta de la confección, es decir, abriremos la partición en las líneas de la costura donde vemos las tiras de pelo, eso nos ayudará a que nos quede más perfecto. ¿Lo veis, verdad? Eso es, donde están las tiras de cabello que sean rectas, ahí es donde vamos a coger pues nuestra partición. Ahora cogeremos otra un poquito más abajo, vamos a hacer igual, porque vamos a empezar a entresacar las puntas de esta peluca. En el caso que queráis ir a lo seguro, por ejemplo, que no se mueva de nada el corte, tenemos que entresacar las puntas. Por ejemplo, cuando nosotros sacamos las pelucas para pedidos de gente que no van a llevarlas a la peluquería a cortar, hacemos esto, les entresacamos las puntas, así nos aseguramos con certeza, o sea, al 100%, que la peluca va a quedar bien y no se va a ver como el corte de la tijera. Vamos a quitar ese corte de tijera recto que cuando la peluca se mueve parecen trasquilones. Tijera de entresacar, capitas que vamos cogiendo, la de abajo del todo acordaros que ya la hemos hecho, y a partir de 2 centímetros entresacamos puntas, sin miedo. Entresacamos puntas 2-3 veces. Esta tijera que estamos usando es muy ligera, corta muy poquito, Si vuestra tijera es de cortar mucho, entonces menos, Eso tenéis que estar atentos, muy atentos, porque podríamos hacer trasquilones. ¿Veis qué ligero? Estamos quitando la forma del corte, simplemente eso, esa forma recta de la tijera del corte. ¿Por qué? Porque cuando se ponga en la peluca y se mueva, si la lleva más arriba, más abajo, no se va a ver ningún trasquilón o efecto recto de corte, ¿no? Bajamos otra partición, veis que recto, donde está la costura, veis la tira del cabello, cuanto más recto mejor, más perfecto, ¿vale? Esa sería la clave, otra de las claves importantes. Cogemos el mechón y vamos a hacer lo mismo, a repasar la punta 2-3 centímetros y hay varias diferentes medidas pasamos la tijera, Se tiene que ver algo desigual, como yo digo, un mal hecho que hace que esté bien hecho. Eso también le dará un efecto cuando peinemos con el secador, que quedarán las puntas con un poco de inclinación metidas hacia adentro, ya que la punta pesará menos. Esto para la gente que quiere el cabello muy entero no es válido. Vamos a dar un toque de secador en las puntas de una manera a grosso modo, solo para ir comprobando que el corte va quedando bien, Vamos a dar un poquito de secador, vamos a darle un poquito de forma en las puntas y sí, la verdad que va quedando bonita, va entrando
va entrando una línea de corte muy bonita. Nada, una pasadita de secador es suficiente, ¿eh? Las pelucas, recordad que siempre las vamos a cortar en seco y también peinar en seco. Es muy sencillo y mucho más cómodo peinarlas en seco. La verdad que cuando peinas una peluca mojada, la parte interior del gorro tarda mucho en secarse y no conseguimos. Es mejor dejarla secar y después darle un repaso con el secador, darle un repasito y trabajar mejor el cabello de esa manera. ¿Veis cómo vamos? Con un poquito de forma, cómo vamos metiendo la peluca. Ahora bajamos, la hemos levantado un poquito para poder trabajar con el secador y que lo pudierais ver mejor. Pero ¿veis? Con una pasadita que hemos dado, habéis visto, ¿no? 2 o 3 pasaditas y ya hemos conseguido ese efecto. Cerrando las puntas, dándole un poquito de inclinación, y si la peluca se mueve cuando la ponemos no pasa absolutamente nada, ¿eh? ¿Veis? Ya quedará perfecta sin ningún tipo de marca de corte. Y ahora vamos a repasar el otro ladito. Fijaros qué poquita cosita, una pasadita con el secador, aire bien caliente, y nos quedará muy bien marcadita. Mira, una vez el secador arriba, una pasadita abajo y ver, ya está. Repasamos, pero las pelucas con el cabello seco se trabajan muy bien, muy rápido y bueno, es lo suyo, lo cierto es así. Seguimos bajando particiones y seguimos dando forma con el secador. Ya estamos en los laterales y bueno, seguimos el cepillo, el secador, un poquito de forma, 2 pasaditas y listo. Vamos con el otro lado, siempre en línea recta. Un mechón, 2 pasadas de secador y listo. Nuestra peluca con nuestra forma pulida en puntas. Y seguimos. Ahora estamos ya en el otro lado. Es un repaso de secador a grosso modo. Si queréis algo más perfecto, podéis ir bajando capas más finas, una a una, más finas, y repasando de una manera más precisa, mechón por mechón. Pero a grosso modo, fijaros ya qué bien que queda. Como veis, ya estamos llegando a un poquito más de media cabeza en la parte alta. Estamos terminando de pulir, pero ahora cuando acabemos esta capa, de pulir con el secador esta capa, deberemos revisar un poquito el corte. Acordaros que hemos cortado desde abajo, entonces nos falta cortar un poquito las capas de arriba, ¿eh? El procedimiento es el mismo. Mirad que estamos cortando un poquito el entresacado para quitar el efecto recto del corte. Simplemente un poquito, por si la peluca la movemos, pues que no se note ningún trasquilón o ningún corte recto de tijera, ¿eh? Porque es elástica, ¿veis? Cuando se pone uno la peluca, si te la tiene la cabeza más grande, pues se va a mover más hacia arriba, y quien tiene la cabeza más pequeñita, más hacia abajo. Es muy difícil que el corte quede perfecto si no se repasa sobre la cabeza. La única manera de que quede perfecto es haciendo esto, sacando las puntas, ¿eh? De ese modo nunca va a haber una imperfección. ¿Veis? Estamos en la capa de arriba, antes hemos cortado abajo, vamos secando, y cuando llegamos arriba vamos repasando. Peinamos un poquito a ver cómo van las puntitas de la última capa. ¿Veis? Un poquito hay que quitar. De aquí al lado está bien,
pero cuando llegamos aquí al centro vamos a quitar un poquito, no quitar, entresacar. Vamos a quitar la forma del corte, este trocito, si os fijáis de aquí a aquí, mirad el trocito que queda más largo, pues con la tijera de entresacar ahí, ese piquito de ahí vamos a quitarlo. Vamos a quitar esa forma con un toquecito de tijera. Es muy poquito, nada de nada. Fijaros que es ahí nada, muy poquito y más abajo. Ya no son ni 2 centímetros, que hasta con la tijera a pulso así quitamos esa formita. No hace ni falta cortar más. Es solo un efecto con el entresacado que conseguimos quitar el toque recto de tijera que puede parecer un trasquilón. Acordaros, como decimos en todo el vídeo, la peluca es elástica, las cabezas son diferentes medidas, entonces cuando la peluca se mueve al ponerla porque es elástica, puede parecer que el corte no esté bien hecho. En casos sobre todo de melenas rectas o cuadradas, ese suele ser las más, no complicadas, pero sí que debemos de tener una guía a la hora de cortar, y si no queremos que se note nada de nada el corte, pasar la tijera de entresacar. Repasaremos las capitas que acabamos de cortar, dándole un poquito de forma a las puntas, que no quede tan tiesa. En el caso que una señora quisiera una peluca entera recta, pues hay que cortarla puesta. Tiene que tenerla puesta y cortarla puesta, porque es la única forma de que no se note nada el corte de la tijera. En este caso hemos entresacado, estamos repasando las puntas de arriba, así que ahora veremos que esas puntas son más ligeras y se inclinan un poquito hacia adentro. Al haberlas pulido con el secador y darle la inclinación hacia adentro, pues queda muy pulido el corte. Ahora veréis cómo el corte se ve muy limpio. Centramos. Yo insisto mucho en que os observéis constantemente en centrar la peluca. Aunque no es un problema, ya hemos cortado con una medida, con 1 metro hemos medido, no puede haber error, es imposible. Pero bueno, pues siempre estar muy pendiente de cómo tenemos la peluca colocada en el maniquí. Tenemos ya la peluca, qué bonita. Una melenita recta, que bueno, con movimiento. Si la quisierais más corta, el procedimiento es el mismo. Si la queréis más larga, el procedimiento igual, pero hacia abajo. Más corta, más hacia arriba, y si no, pues hacia abajo. Ahora vamos a quitar la peluca porque vamos a revisar si las medidas son correctas. Entonces haréis lo mismo, como si empezáramos desde el principio. Vamos a medir, acordaros, esto es una medida, y aquí nos daba 13,5, 14, estábamos sobre ese punto, ¿no? Pues ahí tenemos, perfecto, ahí lo vemos, 14. Lo mismo el otro lado, y así va a ser con todas las demás medidas. Eso quiere decir que si os cuadran las medidas, la peluca está perfecta cortada. Podéis trabajar cómodamente porque bueno, no va a haber margen de error. Acordaros de repasar cada cosita, los puntos que hemos dicho atrás, los laterales de atrás, la primera capa que entresacamos, en la parte de abajo, la siguiente medida ahí, la siguiente la oreja, debajo de la oreja. Y ahora sacando la peluca me acerco un poquito, ¿veis? El corte perfecto, ninguna marca de tijera. Voy a ponerla otra vez, voy a ponerla recta, voy a levantar un poquito, mirad, el corte perfecto, no hay ninguna marca de tijera. Ahí está la clave, el entresacado, ¿vale? Con un buen entresacado en puntas no tendréis nunca ningún problema de trasquilón o de marca de tijera. Y ya está, aquí está nuestra peluca ya cortada, peinadita.
Y bueno, yo espero que os ayuden estos vídeos. Los profesionales que a veces nos preguntáis este tipo de cuestiones que no sabéis bien, es decir, nos pedís trucos, maneras de cómo hacer algo, pues espero que os ayude y bueno, pues teniendo estas referencias de los puntos guía y el entresacado debería quedaros perfecta, la peluca.